Hermanos, en este momento vamos a reflexionar sobre este tema de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Leemos un trozo de esta lectura, primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine bien antes de comer el pan y beber la copa. Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, en este momento es importante reflexionar sobre la Eucaristía. La Eucaristía, que es la fuente de donde emana toda la fuerza y el accionar de la Iglesia, y es el fin hacia donde nos dirigimos todos en la Iglesia, como bien nos lo dice el Concilio Vaticano II. Y antes de llegar a este momento culmen de Jesús instituir la Eucaristía en la última cena, y que Pablo dice: esa es la tradición que les hemos transmitido a ustedes, es bueno ver dos momentos en el Antiguo Testamento que van encaminando, ¿verdad?, el pueblo hacia la celebración firme y genuina de la Eucaristía. En primer lugar, podríamos ver el pueblo de Israel en el desierto. Y en el desierto es que Dios provee el maná para el pueblo de Israel. ¿Y qué es el maná? Jesús, que en el capítulo 6 del Evangelio de Juan va a decir: sus padres comieron maná en el desierto y murieron, pero el que come mi cuerpo y bebe mi sangre no morirá, tendrá vida eterna. Para que este pueblo llegue a comer el maná, llegue a comer este alimento de Dios, hubo que pasar primero por unos escenarios. En primer lugar, hay que resaltar la importancia de la alimentación, de la comida. Tal como para nosotros la comida es importante, para el pueblo de Israel también la comida es muy importante. Y este pueblo, los hebreos, que estuvieron subyugados, esclavizados en manos del faraón, el pueblo egipto, entonces este pueblo fue esclavizado tomando como medio de esclavitud la comida. Lamentablemente, todos los faraones, todas las personas que han querido mantener un pueblo subyugado y esclavizado, ha usado la alimentación, la comida, como un medio de mantener en servidumbre a las personas. Porque ¿qué fue lo que hizo el faraón? El faraón ciertamente mantuvo todo el pueblo de Israel muy contento, porque él se hacía pasar por Dios, ofreciéndoles grandes cenas, grandes banquetes, grandes comidas, dándole alimentos, pero mantenía al pueblo sin libertad, siempre en opresión. Entonces era como decir: los mantenemos subyugados, pero los mantenemos contentos. Y una manera de mantener al pueblo contento era darle comida, darle alimentos. Los romanos, por ejemplo, hay una frase romana muy famosa que decían los romanos: pan y circo. O sea, la gente hay que darle entretenimiento y comida, y entonces se quedan en su sitio.
Eso pasaba con este pueblo, y ese pueblo se acostumbró a vivir en la esclavitud y a comer lo que le daban, lo que le daba el faraón. Y el faraón entendió que el pueblo necesitaba comida y ya era manejable, se podía manejar a su antojo y como quisiera. Este pueblo fue liberado por Dios. Dios lo liberó. Dios oyó, dice a Moisés: he escuchado, he visto el clamor de mi pueblo y voy a liberarlo. Y este pueblo es liberado de la esclavitud de los egipcios. Y en el desierto el pueblo aprendió a cambiar el sabor de la comida. Y este cambio no fue incluso con alegrías, no, fue incluso con tristeza, fue con ayuno obligatorio. Y este pueblo llegó a decir en un momento: hubiésemos estado mejor en Egipto, porque al menos allí teníamos comida. Y entonces en este desierto, en este ayuno en el desierto obligatorio, el pueblo aprende a cambiar el sabor del paladar, porque Dios provee un alimento. Y precisamente ellos decían una palabra en este idioma antiguo, manú, que quiere decir ¿esto qué es? Y de ahí viene la palabra maná. Dios le da un maná que ellos no saben qué comida es esa. Pero el ejemplo, el mensaje, el sentido del maná es que ese Dios que les liberó de la esclavitud es el Dios que va a proveer lo que ellos necesitan para llegar a la tierra prometida. Entonces, aquí está uno de los sentidos principales del maná. El maná le está diciendo: el Dios que nos liberó es el Dios que nos da su alimento, no un alimento mentiroso, engañoso, no una falsa, vamos a decir, solidaridad de un faraón, no una generosidad ficticia que se hace el bienhechor, el benefactor, el que le da comida a los pobres, pero para mantenerlos ahí subyugados. No, Dios lo liberó y les da el maná para que ellos sean libres, para que sean libres. Ese primer momento es interesante tenerlo muy pendiente. El pueblo de Israel que ha caminado y ha comido este alimento que da Dios. Y es un alimento no que esclaviza, sino que da la libertad. En segundo lugar, tenemos que ver el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. ¿Cuál es el sentido del Cordero que celebraban estos antiguos pueblos? Los egipcios, por ejemplo. Para el pueblo egipcio, el ser humano y el animal tenía prácticamente el mismo valor. Entonces se usaban a las personas. Por eso, para ellos ofrecer un sacrificio humano no era una gran cosa, no tenía gran valor. Sin embargo, Dios nunca quiso los sacrificios humanos. Por tanto, mientras el pueblo egipcio hacía los sacrificios, y el signo del sacrificio era que ellos bañaban la puerta de sus casas con sangre, y entonces esa era la señal. Ya aquí hubo sacrificio, aquí ya hubo muertos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo hebreo? Sabiendo que su Dios, el Dios de Israel, no apoya los sacrificios humanos, el pueblo de Israel buscó entonces los corderos. Y cuando hacían el sacrificio del cordero, ellos hacían lo mismo. Entonces pintaban los dinteles, como dice la palabra de Dios, y ya hacían esa señal de que ahí hubo un sacrificio, no de humanos, sino un sacrificio del cordero. ¿Cuál es el mensaje entonces? Porque al comer la sangre, al comer la carne del cordero sacrificado, era una manera de hacerse uno, de hacer unidad con ese cordero. Y aquí es lo que en teología se llama el sacrificio vicario. La palabra vicario quiere decir en vez de. O sea, es el cordero que se ha sacrificado en vez de un ser humano. Él se ha sacrificado para que un ser humano de la familia de los egipcios no muera, sino que siga viviendo. Entonces, hacerse comunión con ese cordero, con esa carne que ha sido sacrificada, es sentarse a la mesa. Entonces se sentaba a la mesa
y celebraban, y comiendo la carne hacían comunión con este cordero que había sido sacrificado. Es lo que ya repetimos, lo que se llama una actuación vicaria, en nombre de. Yo pongo un ejemplo de cuando una persona puede actuar como vicario, una acción vicaria. Es un ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, o vamos a decir en los tiempos del régimen de los nazis, en un campo de concentración en Auschwitz. Allí estaba un fraile franciscano en una de las celdas de un campo de concentración. Yo tuve la oportunidad de visitar esa celda de ese campo de concentración y ver ahí la mesita, el rosario, donde este santo se sentaba a rezar el rosario. Llama San Maximiliano Kolbe. Este hombre estaba allí metido en una celda, en un campo de concentración. Y entonces 10 de sus compañeros fueron condenados para morir. Y él, al escuchar a uno de ellos que gritaba en alta voz porque sus hijos se iban a quedar solos, su esposa se iba a quedar sola, ya él no iba a ver más su familia y lloraba desesperadamente, Maximiliano Kolbe levantó la mano y dijo: quiero hablar. Era prohibido en los campos de concentración a los reclusos hablar, y a él le permitieron que hablara. Y él dijo: yo voy a morir en nombre de este hombre. Voy a morir por él, para que él vuelva y esté con su familia. Y nos cuenta la historia que se le permitió y él dio su vida, cambió los datos en la lista y él se puso su nombre, sus datos, y él murió para que este hombre vuelva a su casa donde su familia. Y luego, cuando fue canonizado, el que se salvó estuvo presente en la canonización de San Maximiliano Kolbe. Esto es lo que se llama una actuación vicaria. Murió en nombre de. Entonces, eso era lo que pasaba con estos corderos. El cordero moría en nombre de. Y esta sangre, esta acción, tiene que ver entonces con la actuación humana. ¿Por qué se tiene que llegar a la muerte, vamos a decir? ¿Por qué Jesús tiene que morir por nosotros? Hay una idea que nosotros debemos entender bien, y es que la Biblia en muchas ocasiones habla de la ira de Dios. Y Santo Tomás de Aquino, que habló de que el pecado tiene unas consecuencias, y esas consecuencias se van acumulando y se van acumulando hasta que al final ya lo que llega es el colapso total. El colapso total. Entonces, este pecado tiene unas consecuencias que van más allá del pecador. Las actuaciones del ser humano después repercuten entre los familiares, entre los que viven cerca, entre los hermanos. O sea que un pecado tiene consecuencias futuras, no solamente con el pecador, sino también con los demás. Es lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, 29. Va a decir, nuestros padres comieron agraces y los hijos sufren las denteras, las consecuencias del pecado. Entonces llega un momento que la acumulación del mal, llega a lo que se llama el colapso total. Y eso pasa en nuestras vidas, eso pasa en la familia, eso pasa en las parejas, eso pasa en los sistemas políticos, que se llega a un mal de tanta acumulación del mal, se llega a este momento que entonces el resultado es el colapso de un sistema, es el colapso de una relación, es el colapso de la salud, se va acumulando y uno va acumulando. Y entonces en la Biblia es importante porque esto suele llamarse la ira de Dios. No podemos imaginarnos, es un error pensar que cuando se habla en la Biblia de la ira de Dios, se piensa entonces en algo emocional de Dios, que Dios se emocionó y entonces estuvo totalmente airado, malhumorado y empezó. No, la ira de Dios es el tema del colapso que tiene la acumulación de nuestros males. Y entonces esto tiene que ver cuando ya hemos acumulado tantos males que no somos capaces de salir
Jesús se presenta entonces como el Cordero que paga nuestros males. Y esto es lo que se llama la redención de Cristo en la cruz. Y aquí pasamos al tercer momento, que es la cena pascual. Jesús en el capítulo 12 del Evangelio de Juan dice: he esperado con ansia este momento, porque es el momento del derroche, del derramamiento del amor de Dios que no tiene límites, que no tiene condiciones. Y cada espacio de la cena, de la última cena, nos habla de ese amor desbordado de Cristo, un amor que le lleva a ceñirse un paño en la cintura y a bajarse, a hincarse para lavar los pies a quienes van a ser sus traidores. Ese amor de Dios, ese amor de Cristo, ¿verdad?, hacia nosotros, lleva a Él a instituir la Eucaristía, a decir: este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Y entonces, ¿qué le llevó a Él a perpetuar, a consagrar a unos hombres para que este sacramento esté en toda la eternidad? Que dijo: hagan esto en memoria mía. Mandó a los discípulos, a los apóstoles, a que en su memoria celebren la Eucaristía. ¿Hasta cuándo? Dice San Pablo, dice el mismo Evangelio: hasta que Él vuelva. El mismo sacrificio entonces se hace vida en la posterioridad, en la eternidad, a lo largo y a lo ancho del mundo. En todo el mundo se hace vida entonces la Eucaristía. Ese es el sacramento del amor. Se da allí en la última cena y tiene una particularidad tan grande esta cena, porque si habla de la última cena fue porque Jesús hizo muchas cenas, porque habían muchas otras cenas, y entonces esta fue su última cena donde instituyó sacramentalmente la Eucaristía, ese cuerpo que nos alimenta, ese cuerpo que nos libera, ese cuerpo que nos da vida, la sangre de Cristo que nos regenera y nos hace comunión con Cristo, comunión con nosotros mismos, comunión con la iglesia. Pues San Pablo ya nos lo ha explicado. Y él le dice a la comunidad de los Corintios que la tradición que él ha recibido del Señor es la tradición que les ha enseñado a la comunidad. Y es esa tradición que Cristo instituyó la Eucaristía, la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo. Que en este día del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, la Eucaristía sea tu alimento de vida. La Eucaristía sea el crecimiento en la fe. La Eucaristía sea la comunión, sea el perdón. En cada Eucaristía hacemos un examen de conciencia porque ya lo mandó la Biblia. Por eso no hay una misa que no empiece primero con un arrepentimiento de los pecados. No, nos examinamos, el sacerdote manda a la comunidad que examine su conciencia y pida perdón. Y hay un acto de perdón antes de la Eucaristía, porque no podemos ir a la Eucaristía sin antes habernos examinado y antes haber pedido perdón. Fue lo mismo que Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque va a entrar a un lugar sagrado, un lugar santo. Y las sandalias, que es el espacio que guarda el sucio, el pecado, hay que quitársela. Y entonces eso se cumple en la celebración eucarística. Que Dios te bendiga, que la Eucaristía te ayude a crecer en la fe, que la Eucaristía te ayude a estar más en comunión con Cristo, que Él se glorifique en ti. Amén. Que esa Eucaristía sea siempre la vida que te ayuda a crecer. Pues ha estado contigo el Padre Roberto y te invito a que compartas este mensaje con otra persona que necesitan que la Eucaristía le ayude en su vida de fe, que necesiten que la Eucaristía les haga crecer. Comparte este mensaje y también puedes dejar tus comentarios de las experiencias que tú has tenido en la misa, en la Eucaristía. Alguna experiencia que hayas tenido, déjalo ahí para que eso sirva, para que otros también se nutran de tus experiencias. Que Él te bendiga